Pero para esto tenemos que recordar el proceso respiratorio normal. Entonces, nuestra clase va a ir basada entre cuáles son los parámetros, los factores que van a intervenir para que haya un buen control ventilatorio, qué propiedades elásticas debe tener nuestro pulmón, qué músculos van a participar, cómo se va a realizar este movimiento de contracción muscular, qué causas van a ocasionar debilidad de estos músculos y por lo tanto el cuadro clínico, la signología que van a ustedes encontrar. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que hay músculos respiratorios. Estos músculos respiratorios van a realizar este proceso de la fase de inspiratoria y expiratoria, y para ello necesitamos que estos estén trabajando correctamente para que tengan la fuerza necesaria para cumplir con su función. Porque si no hay una buena fuerza en este músculo, esta buena tensión no va a permitir que venza la resistencia para que el flujo aéreo ingrese desde el medio ambiental hasta llegar hasta los alvéolos, y para esto se requiere que haya todo el proceso ventilatorio y todo el proceso finalmente de la hematosis, con participación de los músculos que no de por sí se contraen. Tiene que haber todo un proceso para que el diafragma y los músculos accesorios en casos de insuficiencia respiratoria, el paciente tenga que hacer uso de los músculos accesorios, y finalmente evaluar el proceso respiratorio. Bien, cuando hablamos de debilidad, el nombre lo dice. ¿Qué está sucediendo con el músculo? Ya no tiene la fuerza necesaria, tiene disminución de la fuerza muscular, y esto está independiente de la actividad que previamente puede haber realizado, y el paciente no se va a recuperar cuando el paciente entra en reposo, a diferencia de lo que sucede con la fatiga. En esos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que han hecho uso repetitivo del mismo músculo, entonces uno los pone en reposo y el paciente se recupera. El control ventilatorio, para que funcione adecuadamente los músculos y función respiratoria de ese proceso de hematosis se pueda realizar a cabalidad, tenemos que tener todo el contexto de que van a llegar a través de una serie de sensores y nervios aferentes, va a llegar el mensaje a nivel central, al bulbo, la protuberancia, a nivel cerebral, para que si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un incremento de CO2 o una disminución un incremento de la presión de CO2 o una disminución de la presión arterial de oxígeno a nivel periférico, entonces estos sensores van a llegar a través del músculo, a nivel de los nervios, llegan al bulbo y le envían el mensaje a nivel central. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene alguna enfermedad a nivel central? Entonces van a haber una serie de enfermedades que van a condicionar que no haya una recepción adecuada, y por lo tanto la respuesta eferente que va a llegar finalmente a través de los nervios raquídeos, a través del nervio frénico, a llegar a inervar a los músculos, fundamentalmente en este caso el diafragma, que es el que participa en la inspiración de nuestros pacientes, entonces no va a haber una respuesta adecuada. Entonces podemos deducir que para que esto funcione tiene que haber, por lo tanto, un control central adecuado, un quimioreceptor periférico, un quimioreceptor central adecuado, para que se pueda realizar todo el mensaje de lo que significa el proceso ventilatorio. Existen propiedades elásticas que tienen todos nuestros pulmones para poder realizar este mecanismo. Hemos dicho que tiene que entrar el aire de una presión atmosférica 0.21 ambiental a nuestros alvéolos, y de ahí, a través de una buena perfusión y una buena difusión, tendrá que ser repartido para que cumpla con toda su función, que tiene la finalidad de cumplir una serie de funciones metabólicas a nivel de nuestro organismo. Entonces yo necesito tener una elasticidad pulmonar, y para ello requiero de algunas funciones adecuadas. Mi pulmón tiene que tener un buen ingreso de aire durante la inspiración y un buen ingreso durante la expiración, o lo que conocemos por insuflación, inspiración, o inflación, expiración. Esta diferencia de volumen se conoce como histeresis. También tiene que tener mi pulmón una buena distensibilidad o compliance, es decir, que para que el momento que está ingresando el aire, por decir, si ingresa unos 200 mililitros de aire ambiental, entonces se tiene que disminuir la presión intratorácica para que este pueda ingresar en 1 centímetro de agua, y a esto es lo que conocemos la distensibilidad de la compliance,
y que va a ser gracias a que nuestro pulmón no solamente tiene alvéolos, sino también tiene una serie de fibras y elementos de colágeno que rodean a mi pulmón y permiten que se realice esta compliance o esta distensión. También requiero de la tensión superficial, es decir, que yo necesito de una sustancia que es el surfactante pulmonar, que me va a permitir que esta tensión superficial vaya a disminuir gracias a esta sustancia, a este surfactante pulmonar. O sea, estos tres elementos me permiten a mi pulmón que tenga la elasticidad suficiente para que mi alvéolo pueda tanto distenderse, como vemos aquí, como colapsarse. Quiere decir, en una fórmula, a veces con una fórmula uno lo entiende mejor, si yo tengo un incremento en la resistencia, un incremento en la tensión durante el proceso de elasticidad pulmonar, mi diámetro de mi alvéolo, entre más pequeño sea el diámetro, más va a ser la resistencia que uno va a tener, que la tensión que tiene que emplear. O sea, hay una relación inversa con el diámetro del alvéolo y la resistencia, a diferencia de una relación directa de la resistencia con la longitud del alvéolo. Bien, como hemos iniciado la clase, o sea, el aire no es que la presión atmosférica fácilmente ingresa por las vías respiratorias aéreas, tiene que pasar por una serie de, digamos, unos conductos que van a permitir que el aire llegue hasta el alvéolo. Esto entonces quiere decir que tenemos una vía aérea con una área de conducción, y esa área de conducción es desde que entra por las fosas nasales hasta las fracciones más pequeñas de nuestros bronquiolos, que dentro de la ramificación lo vamos a clasificar en una ramificación hasta de 16. Como ven ustedes aquí en la gráfica, ¿no? Ingresó el aire, vía respiratoria alta, pasó la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta las ramificaciones más pequeñas, que son a un promedio, por decir así, en fórmula del tamaño 16, y hasta ahí se ha producido un pasaje de aire a través de este conducto, donde este espacio lo vamos a conocer nosotros como espacio muerto. Es decir, que simplemente el aire se ha conducido desde la parte atmosférica hasta esta altura de estos bronquiolos. Pero luego viene una zona de transición antes de llegar a los sacos alveolares. Esta zona de transición va desde las ramificaciones 17 hasta llegar a los conductos alveolares, digamos hasta la altura de las ramificaciones 22. Y finalmente se va a producir en el saco alveolar ya el contacto con nuestra membrana alveolo-capilar y se va a producir el proceso de aeratosis. Como ustedes han visto, existe durante todo este trayecto, yo puedo tener toda mi área de conducción que me ofrece una determinada resistencia. Es decir, que yo puedo tener, por decirse, portadora de POC, de, qué sé yo, asma bronquial, y mis bronquios estén cerrados, y entonces todo este ingreso que ingresa fácilmente por la presión mayor atmosférica, entonces va a ser limitado. Para esto nosotros podemos utilizar la ley de Poisseville, que tiene que ver con el diámetro, el radio de nuestra vía. Quiere decir que cuanto más resistencia esté hablando yo, la voy a encontrar cuando el diámetro, el radio de esos bronquios esté más disminuido, porque es una relación inversa. El flujo normalmente del aire, si yo tengo una vía respiratoria normal como la que tienen ahora, pues va a seguir un flujo laminar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo les hablo del caso que les puse? Puede estar entre un estadio de transición de flujo, o puede ser ya un flujo turbulento si se topa con todas las secreciones propias de la enfermedad del dato bronquial o de la enfermedad pulmonar que les puse casi. Entonces, para que se realice todo este proceso ventilatorio, necesito, como les dije al inicio, y la clase es en relación a la debilidad muscular, de que estos músculos de la inspiración estén trabajando adecuadamente. Cuando yo realizo una inspiración, nosotros hablamos de que el diafragma es nuestro músculo inspiratorio principal y que va a estar inervado por nuestro nervio frénico. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene una lesión de este nervio? Y entonces ya no va a poder realizar esta función.
¿Cuál es la función normal? Cuando yo inspiro, va a ver como ustedes ven la imagen, descenso del diafragma y los diámetros antero-posterior y antero-lateral van a aumentar. Y además de ello, en el momento de la expiración sucede todo lo contrario. Ya mi músculo regresa a su posición de inicio, ¿no? Y el primer movimiento inspiratorio es un movimiento activo y el expiratorio es básicamente pasivo, salvo que yo tenga que hacer uso de músculos accesorios cuando yo tenga, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos una serie de músculos más que van a participar. Vamos a enseñarles acá. Tenemos una serie más de músculos que participan en nuestra respiración. Entonces, veamos aquí. Hablamos que durante la inspiración fundamentalmente tiene que tener una buena inervación de ¿quién? De mi músculo diafragmático. O sea, tiene que mi nervio frénico está trabajando adecuadamente. ¿Qué pasa si el paciente ha sido sometido ahorita a una cirugía hace 2 días y que accidentalmente, bueno, le han hecho, pues, qué sé yo, recordemos todo el recorrido anatómico de nuestro nervio frénico y que ha tenido sometido a una cirugía pleural y accidentalmente se ha llevado pues, el nervio frénico del lado derecho. Entonces, este músculo diafragmático no va a poder cumplir su función durante la inspiración. Entonces, durante la inspiración hemos dicho que tenemos que trabajar con el músculo diafragmático, pero hay otros músculos que también participan durante la inspiración. Como vemos acá en la gráfica, fíjense en la parte interna paracontral, ¿no? Entonces tenemos los músculos intercostales internos, pero intercondrales son los que van a participar durante la inspiración. Además tenemos aquí los músculos intercostales, los externos, como ustedes ven aquí en la diapositiva. Entonces, ¿qué músculos participan durante una inspiración? El diafragmático, los intercondrales, intercostales internos, la parte intercondral y los intercostales externos. Pero en el caso que yo les puse de un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, donde el paciente no solamente está disneico, está con tiraje, porque está haciendo uso de músculos accesorios, entonces ustedes van a observar a nivel del cuello esas retracciones musculares porque se está retrayendo aquí el músculo esternocleidomastoideo y los músculos, ¿cómo se llaman los músculos? Los escalenos. Muy bien. Ahora hablemos de la parte pasiva, de la parte de la expiración. En la expiración hemos dicho que es el proceso pasivo. ¿Qué músculos van a intervenir activamente? Van a intervenir los músculos intercostales internos, pero la parte no intercondral. Y tendremos la participación también de otros músculos cuando el paciente necesite utilizar músculos accesorios, como por ejemplo los que ven aquí. ¿Qué músculos ven aquí? El recto abdominal. ¿Qué músculos ven aquí? Los oblicuos externos. ¿Qué músculo ven aquí? Oblicuo interno. Y por último los oblicuotrancos. Entonces, durante este proceso que uno requiera hacer uso de estos músculos accesorios, va a echar mano de estos músculos. Bien, ahora sí podemos entonces explicarles un poquito más ya con la participación de los músculos inspiratorios. Ya saben que cuando yo tenga que hacer una inspiración forzada, ya saben qué músculos son los que tengo que utilizar. Los que han observado ustedes en la diapositiva a nivel del cuello. Cuando realizan una expiración forzada, los músculos que han observado en la diapositiva a nivel abdominal. Ahora sí podemos entender un poco mejor esto. Entonces, en la mecánica de la respiración es durante, aquí tenemos la inspiración graficada, donde aumenta el diámetro, como decíamos, antero-posterior, el antero-lateral, con descenso del diafragma en el lado inspiratorio letra A, y en el lado expiratorio, como ustedes observan, el descenso del diafragma a su posición normal. Esto ha permitido pues de que el aire que ingresó desde la vía aérea con presión alta hasta llegar al alveolo y proceso de la
en intercambio gaseoso, y finalmente la expiración con exhalación del CO2. Si lo grafico esta mecánica respiratoria, en la mecánica respiratoria yo puedo decir que durante la inspiración, entonces, ¿qué está sucediendo con la presión alveolar? El paciente comienza a presentar un ascenso desde la letra A así hasta graficarlo del ingreso, está ingresando el aire desde afuera hacia adentro, hacia el alveolo, y para que ingrese, dijimos, gracias a la compliance disminuye la presión intrapleural, y si graficamos cómo es el ingreso a nivel del alveolo, lo vamos a ver en ascenso el volumen de aire que está ingresando a nivel alveolar. La contracción muscular, ya les dije, tiene que trabajar en equilibrio nuestro sistema central, nuestro bulbo, nuestros mecanorreceptores centrales y periféricos. Pero de nada serviría si yo tengo una fibra muscular que esté dañada y que no esté actuando adecuadamente. De nada serviría si yo tengo una placa mioneural donde no se está realizando una sinapsis adecuada. Es decir, que cuando hay este contacto se produce la sinapsis mediante la liberación de la acetilcolina, se van a producir intercambio de iones, va a entrar el sodio, va a salir el potasio y va a ingresar el calcio y se va a producir la contracción muscular. Si entonces yo tengo una falla a nivel del nervio, a nivel de la placa mioneural, no se va a poder realizar esta función. Entonces tengo que tener un nervio frénico que salga desde mis raíces nerviosas C4 o C5 que estén funcionando adecuadamente. ¿Qué pasa si tengo una sección medular por un traumatismo o tengo una enfermedad, por ejemplo un Guillain-Barré? Este nervio va a estar afectado porque es una polirradículo neuropatía periférica ascendente, entonces no va a permitir que este nervio actúe cumpliendo con su función. Y como en el caso que les puse, en ese paciente fue que sometió a una cirugía, miren el recorrido que tiene ese nervio frénico por toda el paracardíaco, la caja torácica y así. Y les mencionaba que si yo tengo un paciente que me llega a la emergencia y que ya está con dificultad respiratoria y yo a la observación clínica le observo a mi paciente que está disneico y le hago una evaluación a mi paciente y encuentro que hay una ausencia de sensibilidad en la parte anterior, C3, C4, como ven aquí, a nivel del cuello, o en la parte posterior, en toda esta área, entonces estoy observando que este paciente tiene en corto tiempo, me va a entrar en una falla respiratoria, incluso vamos a tener que acudir a la emergencia para solucionar su problema con ayuda mecánica. Bien, con toda esta introducción entonces ya puedo hablar ahora sí que este síndrome de dificultad respiratoria muscular va a tener una diferente etiología. Si yo hablo de que el paciente tiene una falla por una enfermedad a nivel central, a nivel cerebral, por una esclerosis lateral amiotrófica, que es un proceso degenerativo, entonces mi paciente tiene todo el derecho de hacer este tipo de enfermedad. Pero como les acaba de mencionar, también puedo tener un problema de una radiculopatía, o sea, la raíz, el nervio frénico están dañados y tengo, en este caso, por ejemplo, la enfermedad en las radiculopatías, en el síndrome de Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía que va comprometiendo periféricamente en forma ascendente la inervación. Si hablo del nervio frénico, el nervio frénico paralizado, ya sea por la iatrogenia que yo les mencioné, tanto por una iatrogenia, una parte quirúrgica, pero también lo puedo tener desde toda su raíz, ¿no? Pero ya por un compromiso bilateral, ya no solamente encontraré, como en el caso de la cirugía, un daño unilateral del nervio frénico, sino el nervio frénico que va a comprometer ambos diafragmas. Y en la placa mioneural, en los casos de la miastenia gravis o en casos de polimiositis, como el compromiso del músculo. Bien, entonces mi paciente va a venir por algo que les compete ahora, porque tiene otros signos que vamos a ir encontrando que no es netamente del aparato respiratorio, pero que tenemos que aprenderlos de una manera indirecta hoy. Si mi paciente me viene refiriendo que ya tiene dificultad, está disneico, hay debilidad muscular, y asociado a ello yo encuentro alguna signología motora, ya sea porque hay un compromiso de un miembro
de 2 miembros, de los 4 miembros o de la mitad del cuerpo, entonces habrá un compromiso de una disminución o una abolición de la función motora del miembro comprometido. Entonces, si a eso le sumo la debilidad muscular más el compromiso de la neurona motora, entonces estaré hablando de que el compromiso es un compromiso a nivel central, porque es el que gobierna todo, mi cerebro es el que gobierna todo. Y yo puedo tener ahí un paciente como el caso que les puse de la enfermedad lateral amiotrófica. Pero también puedo tener, y en estas lesiones de lesión motora, cuando hay daño, no solamente hay paresias, que es disminución parcial de la función motora, o plejías cuando hay abolición de la función motora, sino también hay como hay daño a nivel central, se libera la médula y se produce exacerbación de los reflejos, hiperreflexia, hipertonía, y aparecerán otros datos más que los vamos a ver después como reflejos anormales, como Babinski. En una lesión de nervio periférico sucede todo lo contrario a lo anterior. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar ya no liberación de la médula, sino una disminución, hiporreflexia, hipotonía y el daño propio del área comprometida del nervio periférico. En este caso yo les puse el caso, por ejemplo, de una lesión de nervio frénico, una polirradiculoneuropatía de Guillain-Barré. En el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga una alteración ya neuromuscular o del músculo en sí, entonces, en el caso de las miastenias graves, por ejemplo, o otro tipo de patologías que comprometan el músculo netamente. No quiero ponerle nombres para no entrar a confusiones. Bien, entonces ahora sí ya entendemos por qué al inicio de la clase les hablaba de debilidad muscular. O sea, hay una debilidad muscular que no se va a recuperar con el reposo, y hay casos de fatiga que sí se recuperan con el reposo. Dentro de las manifestaciones que ustedes van a observar en el paciente cuando venga fatigado porque tiene una enfermedad crónica, entonces vamos a ir a observar cómo es el tipo de respiración. Estos pacientes hacen una respiración paradojal, que ya no es la respiración que ustedes han observado. Inspiran, hay, que dijimos, aumento del diámetro anteroposterior, lateral, y hay un descenso del diafragma, ¿no? Y la respiración es una respiración cuando hay este daño, vamos a encontrar una respiración como la que podemos ver aquí. Aquí prefiero que vean la imagen. En esta es lo que les acabo de explicar. Si yo estoy respirando normalmente, mire cómo aumento el diámetro anterolateral, descenso del diafragma, aumento de la pared abdominal, porque es una respiración tóraco y con elevación del abdomen. Pero si yo hablo de un compromiso paradojal, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi diafragma, en vez de descender, está ascendiendo y mi pared abdominal se está retrayendo. Entonces, esto es lo que vamos a ir a observar en nuestros pacientes. Aparte de que ya tienen lo que ustedes han observado desde la puerta de entrada al consultorio, el paciente está con dificultad respiratoria, ya puede estar haciendo uso de músculos accesorios por el tiraje de la contracción de estos músculos. Y entonces, cuando yo quiero ver dónde probablemente está el compromiso, entonces basta que yo complemente mi evaluación ectoscópica de mi paciente. Si mi paciente estoy observando que no mueve un miembro, hemiplegia la mitad del cuerpo, paraplegia la parte inferior de los miembros inferiores, o cuadriplegia o tetraplegia que no mueve las 4 extremidades, y encuentro que el tono muscular al agarrar el músculo es completamente duro, contracturado, y los reflejos apenas uno lo toca y se disparan porque están incrementados, entonces el compromiso es de un compromiso motor superior. Entonces estamos hablando que la probable enfermedad está a nivel cerebral, a nivel central. Pero si yo encuentro que la lesión está con compromiso de flacidez, de disminución de reflejos, y hay asimetría por alteraciones motoras, voy a hablar de un compromiso motor, pero de neurona inferior. Y si encuentro que mi paciente tiene específicamente comprometido un nervio, entonces estaré hablando del nervio que esté comprometido. En este caso estamos hablando de aparato respiratorio, o a nivel de placa muscular o neuromuscular, el daño y la función netamente del músculo.
Dependiendo de qué cosa es lo que yo he encontrado, yo puedo pedir otros exámenes para confirmar lo que estoy planteando. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que mi paciente tiene un problema de debilidad muscular, entonces este no es un problema, puedo hacerle una espirometría para demostrar que efectivamente hay un componente restrictivo que se va a graficar a través de la espirometría. También voy a hacer uso de gases arteriales. Desde que ingresa el paciente disneico con dificultad respiratoria, ustedes están usando ya el pulso oxímetro y ya tienen una idea de cuánto está saturando su paciente. Le mandan a tomar sus gases arteriales y vamos a observar el aumento de la presión arterial del CO2. Y dependiendo, normalmente uno tiene una presión arterial de CO2 de 40, ¿qué pasa si me ingresa con 60 de presión arterial de CO2? Entonces, y la severidad clínica que ustedes están observando. Si estoy planteando que el compromiso es a nivel medular, porque estoy presentando con un compromiso de la raíz del nervio, entonces tendré que hacer uso, por ejemplo, de la resonancia magnética nuclear para poder observar la lesión a ese nivel. O si yo quiero observar, por ejemplo, el daño que se está produciendo en un compromiso del nervio frénico, haré una electromiografía. O si quiero observar el daño netamente del músculo, le voy a pedir por enzimas básicas, estoy empezando con una polimiositis, por decir, le pediré el dosaje de enzimas CPK total, deshidrogenasa láctica. En algunos casos también voy a entrar a hacer el uso de las biopsias. Y por último, yo puedo hacer una curva de flujo volumen, ¿no? Entonces, aquí vemos en rojo es un paciente que está con un proceso de debilidad muscular. Miren el flujo normal, ingresa, la inspiración, expiración, pero cuando un paciente tiene debilidad muscular, miren la capacidad vital de su paciente, cómo se ve reducida y cómo están los flujos tanto inspiratorios como expiratorios. Bien, entonces, si nosotros no acudimos a darle la solución inmediata a nuestro paciente con estas características de disnea, dificultad respiratoria, viaje, alteraciones de gases arteriales con retención de CO2, entonces, si yo no hago esto a la brevedad posible, mi paciente puede incluso entrar en un paro respiratorio porque no se acudió a una asistencia rápida durante el apoyo de ventilación mecánica al paciente. Entonces, se requiere pues tener claros los conceptos